8 de marzo de 1945. 6:12. Cabeza de puente de Remagen, Alemania Occidental. La densa niebla matutina se cierne sobre el río Rin, convirtiendo la visibilidad en un juego de adivinanzas donde cualquier distancia a más de 50 yardas se disuelve en una gris incertidumbre. El cabo James Icahn yace boca abajo tras los restos destrozados de un muro de piedra, con su fusil Springfield apoyado sobre los escombros de lo que ayer fue la casa de alguien. Al otro lado del río, las fuerzas alemanas intentan desesperadamente destruir el puente Ludendorff, el único cruce intacto del Rin que las fuerzas estadounidenses han capturado, un botín táctico tan valioso que ambos ejércitos están desplegando hombres en la trituradora para mantenerlo o recuperarlo. Icahn observa la otra orilla a través de la mira telescópica de su fusil, rastreando movimientos que no logra identificar con precisión. Los mensajeros alemanes transportan suministros y mensajes entre posiciones, aprovechando la niebla y el terreno accidentado para operar en lo que deberían ser zonas de aniquilación controladas por Estados Unidos. La doctrina de tiro estándar dice esperar disparos claros, no desperdiciar munición en objetivos poco probables y mantener la disciplina de fuego. Pero Icahn piensa en geometría, ángulos y una bisagra de puerta de granero que rescató hace 3 días y que todos dicen que es demasiado peligrosa. Piensa en una técnica que podría convertir disparos imposibles en muertes calculadas, si alguien le permitiera intentarlo. James Icahn creció en la región montañosa del este de Tennessee, en una región donde la caza no era un deporte, sino una necesidad económica. Su familia dependía de la caza silvestre para complementar una agricultura de subsistencia que generaba más deudas que ingresos. A los 10 años, Icahn ya aportaba venado, conejo y pavó a la mesa familiar, aprendiendo a disparar con el antiguo rifle de palanca de su abuelo, que tenía más óxido que pavonado. Desarrolló instintos de tirador que no se podían enseñar en ningún manual, a interpretar el viento a partir del movimiento de la hierba y el balanceo de los árboles, a calcular la caída de la bala por el tacto en lugar de las matemáticas, a predecir el comportamiento animal y posicionarse donde se presentarían los disparos en lugar de perseguir oportunidades que nunca se materializaban. Pero lo más importante es que Icahn aprendió a pensar creativamente sobre los problemas del tiro. La munición era cara. Fallar significaba que la familia comía menos. Así que aprendió técnicas que los tiradores convencionales nunca consideraban, como desviar los disparos contra las paredes rocosas para alcanzar a los ciervos en terreno muerto, o usar rebotes en el hielo congelado de un estanque para ampliar el alcance efectivo más allá de las capacidades de su rifle. Su abuelo le enseñó que cualquier superficie podía ser una ayuda para disparar si entendías los ángulos y las propiedades de los materiales. Una bala no dejaba de ser útil solo por impactar en algo. A veces era entonces cuando se volvía más útil. El ejército reclutó a Icahn a principios de 1944, tras completar el entrenamiento básico, donde sus técnicas de tiro poco convencionales generaron inmediatamente fricción con los instructores de tiro, quienes enseñaban según la doctrina aprobada en lugar de la experimentación práctica. Icahn intentó explicar el tiro con rebote a un sargento de artillería, quien respondió con una charla sobre las normas de seguridad y la importancia de los principios del fuego directo. El programa de puntería del ejército, perfeccionado durante décadas y formalizado en manuales de campaña, enfatizaba técnicas predecibles y repetibles que cualquier soldado podía aprender, independientemente de su experiencia previa. El tiro con rebote era impredecible, peligroso para las fuerzas amigas y dependía de instintos que no se podían enseñar sistemáticamente. No tenía cabida en la doctrina militar, y los soldados que sugerían lo contrario eran señalados como posibles problemas de disciplina. Icahn aprendió a mantener la boca cerrada y a mantener sus técnicas en secreto. Se calificó como tirador experto utilizando métodos estándar. Obtuvo un destino en una compañía de fusileros de infantería y fue desplegado en Europa en otoño de 1944, con sus creativos enfoques de tiro cuidadosamente disimulados tras el cumplimiento de las normas. Para marzo de 1945, la unidad de Icahn había combatido a través de Francia, atravesando la línea Sigfrido y entrando en la propia Alemania. Fueron de las primeras unidades en cruzar el puente Ludendorff en Remagen tras su milagrosa captura intacta el 7 de marzo, estableciendo una cabeza de puente en la orilla oriental del Rin que amenazaba con derrumbar toda la línea defensiva alemana. El puente en sí era un desastre destrozado, dañado por los fallidos intentos alemanes de demolición y cada vez más inestable bajo el peso de los hombres y el material estadounidenses que lo cruzaban. Las fuerzas alemanas lanzaban todo lo que tenían a su alcance contra la cabeza de puente, intentando recuperarlo o destruirlo antes de que los estadounidenses pudieran aprovechar el cruce. La artillería llovía constantemente. Los aviones de la Luftwaffe, rara vez vistos a estas alturas de la guerra, realizaban bombardeos desesperados.
La infantería alemana lanzó contraataques con una ferocidad nacida de la desesperación estratégica. El combate fue intenso, confuso y se desarrolló en un terreno que anulaba muchas ventajas estadounidenses. La orilla oriental estaba densamente edificada, un laberinto de edificios industriales, viviendas de trabajadores y estructuras comerciales que creaban infinitas oportunidades para que los defensores alemanes operaran desde sus escondites. El problema táctico que consumía a los comandantes estadounidenses eran los corredores de comunicaciones alemanes. Con las líneas telefónicas cortadas y la comunicación por radio esporádica debido a interferencias del terreno, las fuerzas alemanas dependían en gran medida de los corredores para coordinar las operaciones defensivas. Estos corredores, generalmente soldados jóvenes seleccionados por su velocidad y conocimiento del terreno local, se movían entre las posiciones alemanas llevando órdenes, actualizaciones de inteligencia e instrucciones de coordinación. Operaban en condiciones de baja visibilidad, al amanecer, al anochecer, con niebla y lluvia intensa, utilizando las características del terreno y los escombros para ocultarse. Eran blancos difíciles. Se movían rápidamente por terreno accidentado y rara vez se exponían durante más de unos segundos. Los francotiradores estadounidenses tenían órdenes permanentes de enfrentarse a los corredores siempre que fuera posible, interrumpiendo el mando y control alemán al cortar las comunicaciones entre las unidades. Pero eliminar a los corredores requería disparos que la doctrina de puntería estándar no podía ejecutar con fiabilidad. Para cuando un francotirador localizaba un objetivo, calculaba la distancia y el viento y se preparaba para disparar, el corredor generalmente había desaparecido para ponerse a cubierto. Los estadounidenses necesitaban una forma de extender el alcance letal a espacios donde el fuego directo no podía llegar, de convertir los casi accidentes en muertes, de hacer que el acto de correr en sí mismo fuera mortal en lugar de simplemente riesgoso. Icam había estado pensando en este problema desde su llegada a la cabeza de puente. Había identificado varias posiciones donde los corredores alemanes operaban habitualmente, moviéndose por callejones estrechos, tras muros parciales y a través de zonas abiertas que conectaban posiciones cubiertas. Estos no eran espacios donde el fuego estándar pudiera alcanzarlos. Los ángulos eran incorrectos, los tiempos de exposición demasiado breves, la cobertura demasiado completa. Pero Icam vio algo más. Vio superficies duras colocadas en ángulos que podían redirigir las balas hacia espacios donde el fuego directo no podía penetrar. Muros de piedra que podían hacer rebotar las balas en callejones cubiertos. Vigas metálicas inclinadas para desviar los disparos en las esquinas. Y lo más prometedor, una pesada bisagra de hierro rescatada de la puerta de un granero destruida, un trozo de metal angular de aproximadamente 45 centímetros de largo y 8 de ancho, oxidado y picado, pero estructuralmente sólido. Icam había llevado esa bisagra durante 3 días, estudiando las posiciones de tiro y los patrones de movimiento alemanes, calculando ángulos mentalmente como le había enseñado su abuelo. Creía que podía posicionar la bisagra como una superficie de rebote deliberada, inclinándola para que las balas que impactaran en trayectorias específicas se desviaran hacia espacios utilizados por los alemanes a velocidades letales. Era poco convencional, potencialmente peligroso y completamente ajeno a cualquier doctrina táctica reconocida por el ejército. Además, Icam estaba convencido de que era la solución a un problema irresoluble. Había intentado explicarle el concepto a su sargento de pelotón, un soldado de carrera llamado Dougherty que había sobrevivido al norte de África y Sicilia gracias a una estricta adherencia a métodos probados. «Sargento, puedo alcanzar a corredores que técnicamente están en desfiladas si uso superficies angulares para redirigir el fuego. Ya he cazado esto en casa. La física funciona». Dougherty lo había mirado fijamente como si hubiera sugerido cargar contra posiciones alemanas con un bate de béisbol. ¿Quieres que las balas reboten deliberadamente en metal al azar en una zona de combate activo donde los soldados estadounidenses operan en todas direcciones? Entiende lo profundamente estúpido que suena eso. ¿Cabo? Los rebotes son lo que entrenamos a los soldados para evitar, no para crearlos intencionalmente. Matarás aliados, desperdiciarás munición y probablemente te someterás a un consejo de guerra en el proceso. Solicitud denegada. Mantente en tu carril y dispara donde realmente puedas. Icam asintió, aceptó la decisión y, de todos modos, pasó 2 días preparando en silencio su posición de rebote. Había aprendido en el ejército que pedir permiso a menudo era una receta para el rechazo automático. A veces era necesario probar primero el concepto, entregar resultados que no se pudieran ignorar y lidiar con las consecuencias burocráticas después de demostrar el valor. La posición que eligió Icam fue un taller de maquinaria parcialmente derrumbado, a unos 200 metros de los edificios más cercanos controlados por los alemanes.
El muro oeste del taller había sido destruido por la artillería, creando una línea de fuego despejada hacia un conjunto de viviendas para trabajadores donde las fuerzas alemanas habían establecido posiciones defensivas. Los informes de inteligencia y la observación directa confirmaron que los agentes alemanes utilizaban habitualmente un callejón entre dos de esos edificios, un estrecho pasaje de unos 40 metros de largo que permitía moverse a cubierto entre un puesto de mando y las posiciones de combate avanzadas. El callejón estaba completamente protegido del fuego directo estadounidense por los edificios que lo franqueaban a ambos lados y por el ángulo relativo a las posiciones estadounidenses. Ningún francotirador podría haber logrado una solución de tiro que disparara a ese callejón con métodos convencionales. Pero Hickam notó algo. El edificio sur tenía una esquina parcialmente destruida donde una viga de soporte, una pesada viga en acero, sobresalía aproximadamente 45 grados. Y la geometría funcionaba. Una bala disparada desde la posición de Hickam, al impactar en esa viga con el ángulo y la velocidad correctos, rebotaba hacia abajo y hacia la izquierda directamente en el callejón que utilizaban los agentes alemanes. La distancia total de disparo sería de unos 420 metros hasta el haz, y el rebote recorrería otros 40 metros hasta la zona letal. Era un disparo absurdamente complejo que requería impactar en un blanco de unos 20 centímetros de ancho desde 200 metros. Controlar la velocidad y la trayectoria de la bala con la precisión suficiente para producir el ángulo de deflexión deseado y calcular el tiempo del disparo para que coincidiera con la posición de un corredor en el callejón basándose en patrones de movimiento que Hickam solo podía estimar. Pero Hickam creía que el disparo era posible porque había realizado disparos similares cazando. Había rebotado balas en afloramientos de piedra caliza para alcanzar ciervos en el fondo de los valles. Había usado la superficie congelada de los arroyos para redirigir el fuego alrededor de los obstáculos. Entendía intuitivamente cómo se comportaban las balas al impactar superficies inclinadas a alta velocidad. La munición militar con revestimiento de cobre, correctamente colocada, se desviaría en lugar de fragmentarse si impactaba el metal en ángulos inferiores a aproximadamente 60 grados con respecto a la perpendicular. La desviación reduciría la velocidad de la bala, pero mantendría la integridad estructural, creando un proyectil secundario que seguía siendo letal a corta distancia. La clave estaba en seleccionar la superficie de impacto adecuada, calcular el ángulo correcto y tener en cuenta la pérdida de velocidad en el rebote. Hickam había pasado horas observando esa viga y a través de su mira, anotando sus dimensiones, características de la superficie y ángulo. Había estimado la dureza del acero basándose en cómo se había roto cuando el edificio se derrumbó parcialmente. Había calculado las trayectorias de las balas usando las matemáticas mentales que le había enseñado su abuelo, visualizando trayectorias en el espacio tridimensional de la misma forma que algunas personas visualizan movimientos de ajedrez. El 8 de marzo, las condiciones se alinearon. La densa niebla le proporcionó a Hickam un escondite para colocar la bisagra de la puerta del granero que había recuperado como superficie secundaria de rebote. Se dio cuenta de que la viga ni por sí sola no era suficiente. El ángulo era cercano, pero no del todo correcto. Necesitaba otra superficie de deflexión para ajustar la trayectoria. La bisagra, colocada sobre escombros en un ángulo cuidadosamente calculado a unos 30 metros frente a su posición de disparo, serviría como el primer rebote. Dispararía la bisagra, la bala se desviaría hacia arriba y hacia adelante, hacia la viga impactaría la viga en el ángulo correcto y se desviaría de nuevo hacia el callejón. 2 rebotes, 420 yardas en total, impactando en un objetivo en movimiento en un espacio que no podía observar directamente. La complejidad era absurda. La probabilidad de éxito, calculada objetivamente, era mínima. Pero Hickam había aprendido que los cálculos de probabilidad no tenían en cuenta la habilidad, la experiencia ni el profundo conocimiento de los materiales y la geometría. Los números decían que el tiro era imposible. El instinto decía que funcionaría. Se posiciona tras el muro de piedra, apoya su Springfield sobre una base estable de escombros y comienza la espera. Los mensajeros alemanes operan con horarios aproximados, moviéndose a intervalos que corresponden a los tiempos del ciclo de mando. Hickam ha observado este patrón durante 3 días. Aproximadamente cada 90 minutos, un mensajero sale del edificio del puesto de mando, recorre el callejón y entrega mensajes a las posiciones avanzadas. El ritmo no es preciso. Las operaciones militares no se rigen por horarios de trenes, pero es lo suficientemente predecible para la planificación. Hickam se instala en la quietud paciente que le enseñó la caza, controlando su respiración, dejando que su corazón se calme, entrando en el estado mental donde el tiempo se estira y los pequeños detalles se vuelven vívidos. Observa la bisagra situada a 30 yardas de distancia,
confirmando que su ángulo no ha cambiado durante la noche. Visualiza la trayectoria de la bala. El primer impacto en la superficie angular de la bisagra, la desviación hacia arriba, el segundo impacto en la viga en la desviación final hacia el callejón. Está intentando algo nunca documentado en la historia de la puntería militar, un doble rebote a más de 400 yardas contra un blanco móvil en desfilada. Si funciona, probará un concepto que podría cambiar la forma en que los francotiradores ven los blancos cubiertos. Si falla, será solo otro disparo fallido en una guerra llena de ellos. A las 6:47, movimiento. ICAM lo capta de reojo, una puerta abriéndose en el edificio del puesto de mando alemán. Una figura joven emerge, moviéndose con la cautelosa velocidad de quien sabe que se adentra en terreno peligroso. El corredor se detiene, buscando amenazas que no puede ver a través de la niebla, y luego se compromete con el movimiento. Cruza terreno abierto rápidamente, llega a la entrada del callejón y desaparece en el pasaje cubierto. ICAM sigue el movimiento, calculando el tiempo mentalmente. El callejón tiene aproximadamente 40 yardas de largo. El corredor lo cubrirá en aproximadamente 8 segundos a velocidad de combate. ICAM tiene quizás una ventana de 3 segundos en la que el corredor estará en la posición óptima para que una bala rebotada que entre en el callejón pueda interceptarlo. Ajusta su punto de mira en la bisagra de la puerta del granero, adelantándose ligeramente para compensar el retraso entre el disparo y la llegada de la bala al punto de intercepción final. Su dedo afloja el gatillo. Exhala medio aliento y aguanta. El disparo se produce con precisión. El retroceso del rifle es familiar y cómodo, y el sonido de la detonación se absorbe rápidamente entre la niebla y el ruido ambiental del combate. ICAM acciona el cerrojo instintivamente, cargando otra bala, pero mantiene la mira en el objetivo. La bala, viajando aproximadamente 2.700 pies por segundo, recorre los 30 metros hasta la bisagra de la puerta del granero en aproximadamente 33 milisegundos. Impacta la superficie angular de la bisagra a 7 centímetros del borde inferior, justo donde ICAM pretendía. La camisa de cobre se comprime con el impacto, el núcleo de plomo se deforma ligeramente, pero la bala mantiene su integridad estructural al desviarse hacia arriba aproximadamente 40 grados con respecto a su trayectoria original. La velocidad disminuye con el impacto, bajando de 2.700 pies por segundo a aproximadamente 1.900, pero la bala se mantiene supersónica y estable. Asciende en una nueva trayectoria, describiendo un arco hacia la distante viga en que sobresale de la esquina del edificio destruido. El tiempo de vuelo hasta la viga ENI es de aproximadamente 180 milisegundos. La bala impacta la superficie de acero cerca del borde exterior de la viga, impactando en un ángulo lo suficientemente bajo como para desviarse en lugar de fragmentarse. El segundo rebote redirige la bala hacia abajo y a la izquierda, enviándola al callejón en un ángulo pronunciado. La velocidad ha descendido a aproximadamente 400 metros por segundo, más lenta que un disparo de fusil estándar, pero aún dentro de los parámetros letales a corta distancia. La bala entra en el callejón a unos 2 metros del suelo, en ángulo descendente. El corredor alemán, a aproximadamente 3/4 partes del camino por el callejón y creyéndose seguro en terreno cubierto, no ve la amenaza. La bala desviada lo impacta en la parte superior del torso, ligeramente a la derecha del centro de masa, y el impacto lo lanza hacia adelante. Se desploma a media zancada, muerto agonizante antes de tocar el suelo. ICAM no ve el impacto real. El callejón está fuera de su línea de visión directa, el punto central de la técnica del rebote. Pero ve los indicadores secundarios que confirman el éxito. Soldados alemanes emergen de los edificios que flanquean el callejón, moviéndose con la urgencia y determinación de quienes responden a una baja. La comunicación por radio se intensifica mientras las unidades alemanas intentan comprender qué sucedió. Como un corredor en un terreno supuestamente protegido murió por disparos de fusil que no deberían haberlo alcanzado. Los observadores estadounidenses de vanguardia, que monitorean las comunicaciones alemanas, notan la confusión y la informan a los mandos superiores. En 30 minutos, llega al cuartel general de la compañía la noticia de que algo inusual ocurrió en el sector 7. Un corredor alemán murió en circunstancias que no se ajustan a los patrones de enfrentamiento habituales. A las 8, un teniente llega a la posición de ICAM exigiendo explicaciones. ¿Dispararon hace aproximadamente 40 minutos? Sí, señor. ¿Dieron en algo? Creo que sí, señor. Un corredor alemán en el callejón entre los edificios 7 y 9. La expresión del teniente pasa de la curiosidad a la confusión. Cabo, ese callejón está completamente desfilado desde esta posición. No hay línea de fuego directa. ¿Cómo exactamente impactó a un objetivo que no podía ver?
ICAM explica la técnica del rebote, los ángulos calculados, la bisagra de la puerta del granero colocada como superficie de flexión deliberada, la viga en y como segundo punto de rebote. El teniente escucha con creciente incredulidad. Hizo rebotar una bala intencionalmente 2 veces, a más de 400 yardas, para impactar a un objetivo en movimiento que no podía observar directamente. Esa es su historia. Sí, señor, y organizó esto sin autorización, sin informar a su cadena de mando, utilizando una técnica que no está en ningún manual y que viola unos 17 protocolos de seguridad. También sí, señor. La respuesta del teniente es inmediata y burocráticamente predecible. Queda confinado en su cuartel a la espera de la investigación. Esa técnica, suponiendo que realmente haya funcionado y no haya sido pura suerte, es extremadamente peligrosa para las fuerzas aliadas. Disparó una bala que rebotó en direcciones que no pudo controlar por completo en una zona de combate activa donde operan soldados estadounidenses. Si esa bala se hubiera desviado mal y hubiera matado a uno de los nuestros, se enfrentaría a cargos de homicidio involuntario. ¿Esto no es puntería? Cabo. Es imprudencia temeraria con un arma. ICAM empieza a responder, a explicar los cuidadosos cálculos y la observación que hicieron que el disparo fuera controlado en lugar de aleatorio, pero el teniente lo interrumpe. Guárdelo para la investigación. Ahora mismo. Está fuera de la línea hasta que alguien con mayor rango que yo decida qué hacer con usted. ICAM es escoltado de vuelta al cuartel general la compañía. Le confiscan el rifle y retiran la bisagra de la puerta del granero, cuidadosamente colocada, de la posición de disparo. La postura oficial es clara. Los disparos de rebote no son una doctrina aprobada, representan un riesgo inaceptable para las fuerzas aliadas y no se tolerarán, independientemente de su supuesta eficacia. ICAM, esperando esta respuesta, guarda silencio durante el interrogatorio inicial. Ha aprendido que explicar técnicas complejas a oficiales escépticos es inútil hasta que se tienen pruebas irrefutables. La evidencia llega esa misma tarde en forma de un informe de patrulla. Un equipo de reconocimiento, que recorría posiciones alemanas recientemente despejadas, recuperó el cuerpo de un corredor alemán en un callejón que coincidía con la descripción proporcionada por ICAM. El corredor había muerto por una única herida de bala de fusil que entró desde un ángulo superior, incompatible con el fuego a ras de suelo desde posiciones estadounidenses. La bala, recuperada durante un rápido examen de campo, mostraba patrones de deformación consistentes con el impacto en superficies duras antes de alcanzar el objetivo. El líder de la patrulla, un capitán con experiencia en combate que se remonta a Normandía, reconoció la importancia de inmediato. Alguien había matado a un soldado alemán en desfilada utilizando una técnica de fuego indirecto que no debería ser posible con un fusil. Las implicaciones eran lo suficientemente significativas tácticamente como para justificar una escalada inmediata al cuartel general del batallón. Al anochecer, ICAM se encuentra explicando su técnica de rebote a un público escéptico de oficiales de campo que no logran decidir si es un peligroso inconformista o un innovador solucionador de problemas. Les explica la física, los cálculos de ángulos y las propiedades de los materiales que hacen posibles los rebotes controlados. Explica cómo aprendió la técnica de caza en Tennessee, cómo la adaptó a las condiciones de combate, cómo seleccionó cuidadosamente posiciones y superficies para minimizar el riesgo para las fuerzas amigas y maximizar la probabilidad de alcanzar objetivos enemigos en posiciones cubiertas. Las respuestas de los oficiales se dividieron según lo predecible. Los comandantes de mayor edad y más conservadores solo ven riesgo y desviación de la doctrina. Los oficiales más jóvenes, con mayor flexibilidad táctica, ven potencial para resolver un problema persistente. El debate continuó durante toda la noche, con ICAM atrapado en el medio, acusado simultáneamente de infringir las normas de forma imprudente y elogiado por su pensamiento innovador. La resolución surge de una fuente inesperada. El coronel Whitmore, comandante del batallón y veterano de la Primera Guerra Mundial, con suficiente experiencia en combate como para reconocer la diferencia entre la imprudencia y el riesgo calculado, toma una decisión pragmática. El cabo ICAM podrá demostrar su técnica en condiciones controladas. Si logra replicar el éxito con una precisión constante, demostrando que el método es reproducible y no accidental, el batallón considerará desarrollarlo como una técnica aprobada para aplicaciones tácticas específicas. Si no lo logra, se enfrentará a medidas disciplinarias por disparo no autorizado de armas que puso en peligro a fuerzas amigas. No es exactamente una aprobación, pero tampoco un consejo de guerra. Es el punto medio burocrático donde el ejército reconoce el valor potencial, mientras mantiene una negación plausible si las cosas salen mal.
Durante los 3 días siguientes, ICAM realiza disparos de demostración bajo la supervisión del personal del batallón y francotiradores experimentados. Establece posiciones de rebote a diferentes distancias, utiliza diferentes superficies de deflexión y ataca objetivos en defilada que serían imposibles de alcanzar con fuego directo. Los resultados son notables y consistentes. ICAM demuestra una probabilidad de impacto de aproximadamente el 60% en objetivos estacionarios en defilada completa a distancias de hasta 300 metros con rebotes simples y una probabilidad de impacto de aproximadamente el 35% con rebotes dobles a distancias extendidas. Estas tasas de éxito son inferiores a las de la puntería estándar con fuego directo, pero representan la capacidad de atacar objetivos que, de otro modo, estarían completamente a salvo del fuego de fusil. El valor táctico es innegable. Las fuerzas alemanas en toda la cabeza de puente han estado utilizando posiciones de defilada y rutas de movimiento cubiertas bajo la suposición de que están protegidas de las armas pequeñas estadounidenses. La técnica de ICAM invalida esa suposición, convirtiendo espacios supuestamente seguros en zonas de muerte. Los observadores también señalan que el método de ICAM, aunque poco convencional, no es realmente imprudente cuando se aplica correctamente. Selecciona cuidadosamente las superficies de rebote, calcula los ángulos con precisión y establece campos de tiro despejados que minimizan el riesgo para las fuerzas aliadas. La técnica requiere mucha habilidad y conocimiento de la geometría del campo de batalla, pero es reproducible por tiradores entrenados con la instrucción adecuada. El mando del batallón, ante resultados de demostración que no pueden atribuirse a la suerte, toma una decisión calculada. Autoriza el uso táctico limitado de técnicas de tiro con rebote por parte de tiradores cualificados bajo condiciones específicas. Las restricciones son numerosas. El tiro con rebote solo se aprueba cuando los objetivos son inaccesibles, cuando las posiciones de las fuerzas amigas están claramente identificadas y fuera de las posibles trayectorias de rebote, cuando el tirador ha demostrado competencia en condiciones controladas y con la aprobación de un oficial con supervisión directa del combate. Se trata de una autorización con muchas salvedades, el tipo de aprobación condicional que permite al ejército asumir el control, al mismo tiempo, permitir la difusión de la innovación. ICAM asciende discretamente sargento y es asignado como instructor de tiro, con la tarea de enseñar su técnica a otros francotiradores y tiradores designados. El entrenamiento se lleva a cabo inicialmente de forma informal, en pequeños grupos de tiradores experimentados que aprenden los principios de la balística de rebote, el cálculo de ángulos y la selección de superficies. ICAM enfatiza que el tiro con rebote no sustituye la puntería estándar. Se trata de una técnica especializada para problemas tácticos específicos, en particular atacar objetivos en defilada y ampliar el alcance letal en espacios donde el fuego directo no puede penetrar. La técnica se extiende por la cabeza de puente a medida que tiradores entrenados la aplican a problemas tácticos que han frustrado a los comandantes durante semanas. Los corredores de comunicaciones alemanes, antes difíciles de interceptar, se convierten en objetivos de alto riesgo a medida que los tiradores estadounidenses aprenden a rebotar balas en rutas de movimiento supuestamente protegidas. Los soldados alemanes que utilizan accesos cubiertos y terreno muerto descubren que ocultarse de la observación directa ya no garantiza la seguridad. El impacto táctico se agrava por el impacto moral. Las fuerzas alemanas comienzan a informar a sus comandantes que los fusiles estadounidenses pueden disparar de alguna manera en las esquinas, que ninguna posición es realmente segura y que las balas provienen de ángulos imposibles. Es una guerra psicológica creada involuntariamente por la innovación balística. Los alemanes no comprenden la técnica y, por lo tanto, no pueden contrarrestarla eficazmente, lo que genera incertidumbre que degrada la efectividad en el combate más allá de las bajas inmediatas infligidas. A finales de marzo, la coordinación defensiva alemana en la cabeza de puente de Remagen se ha deteriorado considerablemente debido a la interrupción de las comunicaciones y al impacto psicológico del fuego estadounidense impredecible que llega a zonas previamente seguras. La respuesta general del ejército a la innovación de ICAM sigue el patrón habitual de ambivalencia institucional hacia el pensamiento no convencional. Los comandantes de campo, centrados en los resultados tácticos, adoptan la técnica porque resuelve problemas reales y elimina enemigos que, de otro modo, actuarían con impunidad. Los oficiales de Estado Mayor y los redactores de doctrina, preocupados por la estandarización y la gestión de riesgos, se resisten a incorporar el tiro con rebote en el entrenamiento formal debido a su dificultad para sistematizarlo y a sus riesgos de responsabilidad. El compromiso es la típica burocracia militar.
Las técnicas de tiro con rebote se reconocen en notas tácticas informales y materiales de entrenamiento prácticos, pero nunca se incorporan oficialmente a la doctrina de puntería ni a los manuales de entrenamiento. Los tiradores expertos aprenden los métodos mediante instrucción oral y demostraciones prácticas, pero el ejército institucional nunca los avala ni los enseña formalmente. Esto permite que la técnica se difunda donde es útil, manteniendo al mismo tiempo la distancia oficial con métodos que podrían generar mala publicidad o incidentes de fuego amigo. El propio ICAM se convierte en una figura semilegendaria dentro de las comunidades de francotiradores, el cabo de Tennessee que podía disparar desde las esquinas, pero su nombre rara vez aparece en los registros oficiales o en las menciones de reconocimiento. El análisis estadístico realizado tras la campaña de Remagen proporciona cifras concretas del impacto táctico de la técnica. En los sectores donde tiradores entrenados emplearon disparos de rebote, las bajas alemanas por interferencia de comunicaciones aumentaron aproximadamente un 47% en comparación con los sectores que utilizaban métodos de combate estándar. Esta interrupción se correlacionó con una degradación medible de la coordinación defensiva alemana, tiempos de respuesta más lentos a los movimientos tácticos estadounidenses y una menor efectividad de los contraataques alemanes. Las bajas directas por disparos de rebote fueron relativamente modestas, quizás 120 soldados alemanes muertos o heridos durante la campaña de un mes. Pero los efectos secundarios, la interrupción de la comunicación, el impacto psicológico y la extensión del alcance letal estadounidense a espacios previamente seguros, multiplicaron la efectividad de la técnica mucho más allá del recuento directo de bajas. Es imposible cuantificar con precisión cuántas vidas estadounidenses se salvaron debido a la mala coordinación de las defensas alemanas, a que los contraataques se retrasaron por fallos de comunicación o a que los soldados alemanes dudaron en movimientos que previamente consideraban seguros. Sin embargo, el patrón estadístico sugiere que la innovación de ICAM tuvo un impacto estratégico desproporcionado a la simplicidad de la técnica subyacente. La respuesta institucional de posguerra a las técnicas de tiro con rebote fue previsiblemente compleja. Algunos teóricos militares reconocieron el potencial del método y abogaron por su inclusión en los programas avanzados de entrenamiento de puntería. Otros argumentaron que el tiro con rebote dependía demasiado de la situación y la habilidad como para justificar la instrucción formal y que era mejor dedicar el tiempo de entrenamiento a técnicas probadas con una aplicabilidad más amplia. El debate nunca se resolvió por completo. En cambio, los métodos de rebote se convirtieron en parte de la base de conocimientos informales que los soldados experimentados transmiten a las nuevas generaciones fuera de los canales oficiales. Las unidades de operaciones especiales y las escuelas de tiradores designados a veces incluyen el tiro con rebote en los programas avanzados, pero sigue siendo una técnica especializada en lugar de una competencia básica. La comunidad de tiradores civiles, en particular los tiradores de precisión de largo alcance y los tiradores prácticos, ha explorado la balística del rebote de forma más sistemática que las instituciones militares, desarrollando una comprensión detallada de las propiedades de la superficie, el cálculo de ángulos y el comportamiento de la bala que va más allá del enfoque intuitivo de ICAM. Sin embargo, estos desarrollos civiles rara vez se incorporan a la doctrina militar, manteniendo la separación entre el entrenamiento oficial y la innovación práctica que ha caracterizado el tiro con rebote desde que ICAM lo demostró por primera vez en Remagen. James ICAM regresó a Tennessee después de la guerra, retomando una vida que parecía común y corriente desde fuera. Trabajó como armero y guía de caza, habilidades que le permitieron mantenerse conectado con los deportes de tiro sin hablar de experiencias de combate que prefería no analizar. Se casó, crió a 3 hijos y vivió tranquilamente en la misma región montañosa donde aprendió a cazar y disparar de niño. Los vecinos sabían que había servido en Europa y que había hecho algo notable con rifles, pero los detalles se mantenían en privado. A ICAM no le interesaba ser reconocido por matar gente, ni siquiera soldados enemigos que habrían matado a estadounidenses de haber tenido la oportunidad. Lo que hizo en Remagen fue resolver un problema táctico utilizando las habilidades que le enseñó su abuelo y los principios que cualquier tirador dedicado podía aprender. El ejército necesitaba una solución. Él la proporcionó utilizando métodos que funcionaban independientemente de si aparecían en los manuales de campaña. Esa le parecía la historia completa. Pero para los historiadores militares, los innovadores tácticos y los estudiosos de cómo la guerra evoluciona a través de la perspectiva individual en lugar de la planificación institucional, la historia de ICAM representaba algo más significativo. Fue una prueba de que las soluciones efectivas a menudo provienen de personas que abordan los problemas sin restricciones institucionales y que ven posibilidades que los expertos capacitados pasan por alto porque miran a través de lentes doctrinales en lugar de perspectivas nuevas. Las implicaciones más amplias de la técnica de rebote de ICAM
van más allá de las aplicaciones tácticas específicas. Su innovación demostró que las suposiciones fundamentales sobre el uso de armas podían cuestionarse de forma productiva y que los rifles podían alcanzar objetivos más allá de sus aparentes limitaciones cuando los tiradores pensaban creativamente en balística y geometría. Este principio se aplica a la tecnología y las tácticas militares. Los sistemas tienen capacidades que van más allá de sus parámetros de diseño cuando los operadores comprenden los principios subyacentes en lugar de simplemente los métodos de empleo aprobados. ICAM no inventó una nueva tecnología. Utilizó rifles y municiones estándar de formas no estándar, comprendiendo el comportamiento de las balas a un nivel que trascendía la instrucción doctrinal. Este patrón se repite a lo largo de la historia militar. Las innovaciones tácticas más significativas a menudo provienen de personas que combinan un profundo conocimiento técnico con la disposición a cuestionar las limitaciones establecidas. ICAM comprendía la balística, la ciencia de los materiales y la geometría lo suficientemente bien como para predecir el comportamiento de las balas en escenarios que los manuales de entrenamiento consideraban imposibles. Esa comprensión, combinada con la disposición a probar teorías en condiciones reales de combate, produjo una innovación que los procesos institucionales de investigación y desarrollo nunca habrían generado. Las organizaciones militares modernas siguen lidiando con la tensión entre la estandarización y la resolución creativa de problemas, como ilustra la historia de ICAM. La doctrina proporciona la base necesaria para las operaciones coordinadas a gran escala, pero también puede cegar a las organizaciones ante posibilidades que escapan a los métodos aprobados. Encontrar mecanismos para fomentar la innovación productiva, manteniendo al mismo tiempo la coherencia operativa, sigue siendo un desafío constante. Algunos ejércitos abordan esto creando unidades experimentales con margen para probar enfoques no convencionales, con la esperanza de identificar innovaciones útiles antes de formalizarlas en una doctrina más amplia. Otros enfatizan el entrenamiento basado en principios que enseña a los soldados a comprender por qué funcionan las técnicas estándar, con la esperanza de que esta comprensión les permita una adaptación adecuada cuando las circunstancias lo exijan. Pero ninguna estructura organizativa resuelve a la perfección la tensión. Siempre habrá fricción entre soldados como ICAM, que ven los problemas y desarrollan soluciones sin esperar la aprobación institucional, y las organizaciones que necesitan respuestas predecibles y estandarizadas para funcionar eficazmente en grandes fuerzas. Lo que hizo que la innovación de ICAM fuera particularmente valiosa fue su accesibilidad. A diferencia de las innovaciones tecnológicas que requerían desarrollo industrial y equipo especializado, el tiro con rebotes solo requería habilidad, comprensión y observación minuciosa. Cualquier tirador competente podía aprender la técnica con la instrucción adecuada. Los materiales eran de uso estándar, rifles y munición ya en servicio. El único requisito adicional era el conocimiento y la comprensión de los principios balísticos y las relaciones geométricas, que podían enseñarse con relativa rapidez a estudiantes motivados. Esto significaba que, una vez probada la innovación, podía difundirse rápidamente a través de canales informales sin requerir cambios en la cadena de suministro ni la adquisición de equipo. Comparemos esto con innovaciones como la mejora de la óptica o la munición especializada, que requieren infraestructura de producción y distribución industrial. La técnica de ICAM era pura innovación de conocimiento, del tipo que las organizaciones militares afirman valorar, pero que a menudo tienen dificultades para reconocer y difundir porque no se ajusta a los procesos establecidos de entrenamiento y desarrollo de doctrina. La ironía histórica es que la contribución más duradera de ICAM provino de una técnica que sus comandantes inicialmente querían suprimir por considerarla peligrosa y no autorizada. Si el teniente Markinson hubiera desactivado con éxito el programa de tiro con rebote antes de que ICAM pudiera demostrar su eficacia, la innovación habría desaparecido. La norma institucional era el rechazo basado en la evaluación de riesgos y la desviación de la doctrina. Solo el innegable éxito táctico y el juicio pragmático de comandantes de combate experimentados crearon el espacio para que la técnica se probara y finalmente se adoptara. Esto sugiere que, por cada ICAM cuya innovación sobrevivió a la resistencia institucional, probablemente hubo muchos otros soldados cuyas soluciones creativas fueron suprimidas antes de que pudieran demostrar su valor. Las innovaciones militares que conocemos representan un subconjunto filtrado del pensamiento creativo que sobrevivió al escepticismo burocrático. Las innovaciones que fueron rechazadas o nunca se intentaron porque los soldados anticiparon el rechazo siguen siendo desconocidas e incontabilizadas. James ICAM falleció en 1989 a los 66 años. Su obituario en el periódico local mencionaba el servicio militar y sus habilidades de puntería, pero no ofrecía detalles sobre sus contribuciones específicas durante la guerra. Sus hijos sabían que había estado en Remagen,
que había hecho algo innovador con las técnicas de tiro, pero nunca lo había comentado en profundidad. Sus nietos lo conocían como un maestro paciente capaz de hacer que disparos imposiblemente difíciles parecieran fáciles, que entendía los rifles y la munición con una intuición profunda que iba más allá del conocimiento mecánico. Las habilidades que lo convirtieron en un innovador eficaz en combate, la capacidad de ver posibilidades que otros pasaban por alto, la disposición a cuestionar las limitaciones establecidas, la creatividad práctica que convirtió el equipo estándar en herramientas especializadas. Fueron las mismas habilidades que lo convirtieron en un excelente armero e instructor de caza en la vida civil. La guerra no había creado esas habilidades. Simplemente había proporcionado un contexto donde se convirtieron en asuntos de importancia táctica en lugar de una afición personal. En las décadas transcurridas desde la muerte de ICAM, su historia ha aparecido ocasionalmente en publicaciones militares especializadas y debates sobre entrenamiento de puntería avanzada. Los instructores de tiro de precisión a veces hacen referencia a la técnica de rebote de Remagen como ejemplo de resolución creativa de problemas y a la importancia de comprender los principios balísticos más allá de la puntería básica. Los programas de entrenamiento de operaciones especiales que enfatizan el pensamiento adaptativo y los enfoques no convencionales incluyen los principios del tiro con rebote en sus programas avanzados. Sin embargo, ICAM sigue siendo en gran medida desconocido fuera de las comunidades especializadas. Su nombre está ausente de las historias militares populares y su innovación se reduce a notas técnicas en análisis exhaustivos de campañas. Esta oscuridad refleja la compleja relación de las Fuerzas Armadas con los innovadores que rompen las reglas. Sus contribuciones son valiosas, incluso esenciales, pero celebrarlas demasiado públicamente corre el riesgo de fomentar la indisciplina que socava la eficacia organizacional. Es mejor incorporar discretamente las lecciones aprendidas, manteniendo a los propios profesores en un cómodo anonimato. Sin embargo, la lección fundamental de la historia de ICAM persiste en todas las épocas tecnológicas y contextos tácticos. Una innovación eficaz a menudo requiere cuestionar supuestos fundamentales sobre lo posible, ver más allá de los usos previstos y sus posibles aplicaciones, y ejecutar ideas a pesar de la resistencia institucional. El soldado raso que ve los problemas tácticos desde una perspectiva práctica suele identificar soluciones que los oficiales de Estado Mayor pasan por alto. El tirador con experiencia en caza aporta habilidades y conocimientos que el entrenamiento militar formal no proporciona. La persona menos comprometida con la defensa de la doctrina actual suele estar mejor posicionada para imaginar mejores alternativas. Reconocer estos patrones y crear mecanismos institucionales que canalicen, en lugar de suprimir, el pensamiento creativo sigue siendo uno de los desafíos constantes del liderazgo militar. James ICAM resolvió un problema táctico en una cabeza de puente durante una campaña. Pero el método detrás de su solución, la disposición a cuestionar las limitaciones, experimentar con enfoques no convencionales y ejecutar sin esperar permiso, es la innovación que realmente importa, entonces y ahora.